vamos a hablarles de un hecho histórico importante, interesante y para no olvidar. Un hecho histórico que acontece y que además tiene que ver directamente con la historia, con el mundo gitano. Para ello vamos a conocer qué es la Gran Redada, porque en esta semana son muchas las actividades que se hacen por parte de la Consejería de Cultura para conocer qué fue la Gran Redada, qué significó y qué no tenemos que volver a repetir. De este y otros temas les hablamos en este tiempo de radio y les iremos presentando a nuestros invitados. Súbanse a este mundo de la radio y si no, súbanse a la COA. ¿Cansado de buscar aparcamiento o de lo que cuesta llenar el depósito? No te compliques más. Ahorra tiempo, dinero y estrés y súbete a la COA. Dale un respiro al medio ambiente y a tu bolsillo. Con nuestras tarjetas y bonos, viajar es más fácil y económico. Y recuerda, el billete ordinario cuesta 90 céntimos, pero con nuestros bonos puedes ahorrar mucho más. Ahora con nuevas líneas a Monte María Cristina y conexión directa y gratuita con Melilla la Vieja. Y todos los miércoles, viajar en la COA es gratuito. Más información en el 952 67 26 16 o en nuestra oficina en calle Cabo Cañón Antonio Mesa número 4. Apuesta por la movilidad, apuesta por el transporte público de calidad, apuesta por la COA. No es imposible, es una realidad. En nuestros programas, en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram tienes toda la información, todo lo que te preocupa, todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Imagen, sonido y tú como protagonista. Gracias por hacernos líderes. Cadena Ser, Cadena Dial, 40 principales. Es posible. Tú lo haces posible. Hablamos ahora de hechos históricos, porque la historia, dicen siempre para no ser repetitivos, no hay que olvidarla para no repetirla, aunque la repetimos una y otra vez. Hablamos de un hecho histórico tan importante como la llamada la Gran Redada o el Samuradipén. Con nosotros está un hombre que, además de asesorar en todo lo relacionado con la cultura gitana, también forma parte, es miembro de la Asociación Cultural Gitana. Hablamos con José Heredia, que está en los estudios de la cadena SER. José, buenas tardes. Buenas tardes. Son dos hechos importantes de los que ahora vamos a hablar, vamos a recordar en la ciudad, dentro de todas las actividades para ir conociendo las culturas. Se habla de estos hechos para que lo conozcan todos. Y además tú realizas una labor importante desde distintas asociaciones. Colaboras con Menguimel, formas parte de la Asociación Cultural de Miembros de, como hemos comentado, de la cultura gitana del siglo XXI y mucho más. Estás también en otros círculos. Sí, también, pertenezco como asesor del Instituto de Cultura Gitana en el área joven. Y también colaboro y participo en todo lo que esté relacionado con la cultura aquí en la ciudad y también fuera, ¿no? En Madrid, como muchas veces asisto a actos y eventos que otros compañeros y compañeras también participan, ¿no? Con la única intención de fomentar nuestra cultura, darle visibilidad y que esté representada. Además de tus escritos, tus estudios, etcétera. Vamos a hablar la Gran Redada, un hecho cada vez más conocido, porque y lo vamos comentando, recordando año tras año. Yo creo que puede ser uno de los grandes agravios contra la comunidad gitana, ese y el Samuradipén. Además, año allí por el 49, pero hablamos del 49, del 30 de julio de 1749. ¿En qué consistió la Gran Redada? Como muy pocos saben, en la historia de España han habido acontecimientos que en esta ocasión vamos a hablar de la Gran Redada. Un acontecimiento trágico, un acontecimiento que sufrieron mucho la población gitana. Desde el año 1499, cuando se publica la primera pragmática en contra de los gitanos, se han publicado otras muchas leyes que suman más de 200 leyes antigitanas. Y en 1749 fue un plan que fue iniciado por el presidente del Supremo Consejo de Castilla, en este caso era el obispo de Oviedo, Vázquez Tablada,
Fue ejecutado por el marqués de la Ensenada y fue firmado por el rey Fernando VI. ¿Qué se pretendía con esta ejecución, con este plan? Se pretendía aprisionar, ¿no? Encarcelar a todos los gitanos y gitanas de España. De hecho, era un plan muy minucioso, con muchos detalles, un plan que estaba muy por encima de los recursos humanos, recursos económicos de aquella época. Es decir, que estaba muy trabajado, estaba muy elaborado, y el día anterior, el día 29 de julio, se le da una orden a todos los oficiales de cada ciudad para que abrieran una carta con las instrucciones que tenían que tomar, ¿no? y desarrollar durante el plan. El día 30 de julio es cuando se produce este aprisionamiento, este encarcelamiento, y más de 9.000 gitanos y gitanas fueron encarcelados. Algunos consiguieron escapar, pero fue una gran redada donde más de 9.000 gitanos y gitanas fueron encarcelados en una sola noche. Una sola noche, gitanos de toda España, ¿no? Porque las órdenes fueron para toda España, especialmente para la zona sur, ¿no? De Andalucía, donde había muchísimos gitanos. Sobre todo se recuerda esa gran redada, el efecto que tuvo en Almería, por ejemplo, que es donde estaban muchos de esos gitanos. Pues tuvo muchos efectos en Almería, tuvo efectos en Sevilla, en Cádiz, y lo que consiguieron fue, no solamente fue esa noche, sino todos los años que pasaron después, porque el plan se le fue de las manos tanto al que lo inició, como al que lo ejecutó, como al que lo firmó, porque no solamente era el aprisionamiento, sino también soportar los desplazamientos, que a veces eran muy costosos. ¿Y qué hicieron para costearlo? Vender las propiedades, el patrimonio que tenían los gitanos, que algunos estaban bien posicionados, ¿no? Tenían su casa, tenían su trabajo, pues bueno, vendieron todo y con lo que recaudaron por la venta, que fue en subastas y de otras maneras, pagaron esos desplazamientos, pagaron la comida que comían durante el viaje, ¿no? Porque muchos lo aprisionaban o lo encarcelaban, pero después tenían que ir a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Málaga había barrios que desalojaron barrios completos para alojar a los gitanos que después iban deportados a otros lugares, ¿no? Entre ellos Cádiz, las minas de Cádiz, las minas de Almadén, las minas de Cartagena. Y las mujeres fueron deportadas, fueron a casas de misericordia, a fábricas de textil, y había una intención muy clara, que era separar a hombres y mujeres para que no estuvieran juntos, no procrearan, y al final fuera el exterminio de un pueblo que gracias a Dios no lo consiguieron. De hecho, yo soy un ejemplo de supervivencia, ¿no? José, hay una cosa que me llama la atención, es ese cruce de cables, esa mentalidad de muchas personas que se han ido repitiendo. Se repite con los nazis contra los hebreos, se repite con Pol Pot en Camboya, simplemente por el hecho de llevar gafas o que tus manos sean finas y delicadas. Se pasaba esa intención de exterminio. Ese continuo que se da, esa repetición de la historia de distintas formas o distintas comunidades, a quienes creen que otros son diferentes a ellos. El hecho era ese, es decir, creo que soy superior a otra persona y empiezas a menospreciar todo lo que esa persona es. Las numerosas leyes que se publicaban, las pragmáticas que se publicaban en España, eran en contra de nuestra forma de vestir, en contra de nuestra lengua. De hecho, el romaní o el caló, que es nuestra lengua oficial, se habla en todo el mundo excepto en España, porque nos prohibían una y otra vez hablarla, y si la hablábamos tenían duras penas, ¿no? Algunos pues tenían 100 azotes, otros que la seguían repitiendo le cortaban las orejas, y al final lo que te ibas era a trabajo forzoso o a galera. Hay gente que se pegaron 15 años en trabajo forzoso, en galera.
Y claro, al final, pues por conservar la vida, no la practicábamos, no la hablábamos y hemos perdido nuestra lengua y solo conservamos un pequeño vocabulario que está muy utilizado tanto por nosotros como por de forma inconsciente, ¿no? Por el resto de españoles en nuestra lengua. Por ejemplo, como chachi, camelar, ronear, ¿no? Pinrel, majareta, son palabras que tienen el origen en nuestra lengua y que la usamos a diario y no nos damos ni cuenta. Efectivamente. José Heredia, después de ese proceso, después de esa persecución, ¿se transmite algún tipo de sentimiento o de odio o de protección o de qué al resto de generaciones? Pues mira, ¿qué se aprende de eso o qué secuelas deja? Pues mira, lo que se aprende de todas estas etapas, ¿no? Es que tienes que abrir bien los ojos, que no puedes confiar en todos, ¿no? Y eso que ocurre, que muchas veces te alejas, ¿no? Te alejas de la sociedad por el temor y otras veces sientes que no formas parte. Esto ha ocurrido, imaginaros una población gitana que ha sufrido tantas leyes antigitanas que el ser gitano o el vestir como gitano, el hablar que nuestra lengua, el practicar nuestras costumbres ha tenido muy duras penas y eso ha hecho que muchos tengan temor de hacerlo, ¿no? Y eso se hereda. Se hereda porque se transmite de padre a hijo y se va inculcando. Lo que intentamos nosotros es ser libre, ¿no? Ser libre y ser como somos, estar orgulloso de lo que somos, pero es verdad que nos encontramos una sociedad que sigue teniendo prejuicios, que sigue teniendo estereotipos, porque muchos de nosotros para conseguir un trabajo intentan decir que no son gitanos. Pero sí, hoy en día, sí existen prejuicios raciales, ideológicos, etcétera. Una generación que va pasando, que se va aprendiendo eso, como tú comentas, pero también me imagino que tus abuelos, etcétera, el temor será a que se pierda eso, a que se renuncie al hecho de decir yo soy gitano. ¿Eso lo vais viendo? ¿Se va diluyendo? Bueno, los gitanos sí que tenemos muy claro, porque nuestros padres nos lo transmiten, ¿no? Nuestra madre, nuestros padres nos transmiten que ser gitano es ser un ser que eres solidario, que eres familiar, que tienes como principio el respeto a los mayores, y nosotros nos sentimos orgullosos y no renunciamos a nuestra cultura, a pesar, ¿no? De hecho, muchos de los que han sufrido esas duras penas es porque no querían dejar de ser gitanos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Melilla, durante el siglo XVII y XVIII, en el archivo histórico de la ciudad hay muchos expedientes de limpieza de sangre, en la que enviaban a gitanos que no cumplían con las pragmáticas porque seguían llevando la indumentaria, seguían hablando la lengua. Fíjate, me acuerdo de un expediente que dice: lo manda el Supremo Consejo de Castilla por vestir el traje gitano y por hablar la jerigonza, que son lenguas que no se entienden. Sí. Los gitanos tenían muy claro que ellos querían seguir siendo gitanos y que esa idea de dejar de serlo no iba a calar en la población. Es cierto que ha calado, por ejemplo, en la lengua. Por el temor a usarla, nosotros le hemos perdido, ¿no? Y no la conservamos ni hablamos con fluidez. Pero seguimos siendo gitanos, seguimos conservando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y eso lo tenemos claro dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras familias, porque nuestras madres, nuestros padres se encargan de estar orgullosos de lo que somos, ¿no? Y eso es como lo vivimos en casa. Nos sentimos orgullosos y transmitimos lo que somos. Por eso te comentaba que si se va diluyendo o no, o siempre está esa figura matriarcal y patriarcal que lo que intenta es que permanezca y enseñar a las siguientes generaciones. El estigma es gitano.
Y entonces ya es alguien con quien tienes que tener cuidado por robo, delincuencia, etcétera. Comentaba el otro día en la tertulia Sede Intercultural que daban una noticia y decía: un guardia civil gitano ha detenido. Sobraba lo de decir que el guardia civil era gitano. Sobraba. Era como remarcar, fíjate, es gitano pero es guardia civil. Sí, porque bueno, seguimos en una época, aunque con la Constitución del 78 pues hubo un gran avance porque nos consideraron ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Que hasta aquel entonces siempre habían alguna coletilla en las leyes que incluso en el reglamento de la Guardia Civil hasta el 78 podías parar a una persona que es gitana y preguntarle dónde es la vestimenta, ¿no? Pero el 78 marcó esa diferencia, ¿no? de considerarnos ciudadanos de pleno derecho, pero siguen habiendo muchas cosas que superar en la sociedad, porque como comentaban, ¿no? Sobre los medios de comunicación utilizan eso, es decir, gitanos, somos ciudadanos y cada uno con su cultura, su religión, pero el hecho de poner esa coletilla hace que después se generalice, ¿no? Muchas veces se utiliza la coletilla gitano. ¿Y qué hace el resto de la sociedad que escucha esa información? Que piensan que todos los gitanos del mundo o de España son los que hacen ese tipo de cosas. ¿Por qué un gitano no va a ser guardia civil? Si yo conozco, por ejemplo, aquí en Melilla, ya en el año 70 había gitanos que eran guardia civil. O aquí en Melilla, en el año 1927, había gitanos que eran de la Guardia Urbana, ¿no? Lo que hoy se conoce como la policía local. O en el año 40 habían tenientes del ejército que eran gitanos. O sea, es algo que ha habido y ojalá algún día se normalice, porque el resto de la sociedad no lo ve como algo normal. Que los gitanos salgan de la venta ambulante y ocupen otros oficios o puestos de trabajo. Y ojalá algún día se vea con normalidad, porque hay muchos gitanos que tienen formación, hay otros muchos que se dedican a oficios de toda la vida, ¿no? Como la venta ambulante o el trato del ganado o la fragua, darle forma al hierro, pero sí que los gitanos formamos parte de la sociedad y somos parte de ella en todos los sentidos, tanto laboral como cultural. Eso referente, hemos hablado en primer lugar de esta entrevista de la Gran Redada, y luego por otra parte está otro de los Samudarapín. El Samudaripén es un concepto gitano, viene de nuestra lengua, ¿no? Y se refiere al genocidio gitano que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. No solamente en la Segunda Guerra Mundial murieron muchos, fueron asesinados 6 millones de judíos y otros colectivos, no, sino que también en la población gitana, casi el 50% de la población gitana fue asesinada durante el Holocausto nazi. Y es un hecho también, marcamos el 2 de agosto como fecha reivindicativa porque fue el día donde murieron más gitanos. En una sola noche, del 2 al 3 de agosto, en uno de los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde el grupo de las SS decidieron sacar de los barracones a niños, hombres, mujeres para llevarlos a los campos de concentración. Y ahí hubo una resistencia de toda una noche, sobre todo de las mujeres, porque hay testimonios que describen lo que pasó esa noche, ¿no? Y decían que las mujeres eran muy fuertes, se resistían, arañaban en los brazos a los guardas, no dejaban de resistir, de gritar y de pelear, ¿no? Fue una noche trágica que recordamos y reivindicamos, ¿no? Porque lo que intentamos nosotros, al igual que otros colectivos, es que la historia no se repita. Y la única forma es de recordarla para que esto no vuelva a ocurrir. Y es lo que intentamos, ¿no? Con estos días celebrando o conmemorando la Gran Redada, conmemorando el Samudaripén, que las nuevas generaciones estén informadas, sepan lo que ha ocurrido y no vuelva a ocurrir.
Pero sin embargo olvidamos, José, porque hemos hablado de la Gran Enredada, 1700, hablamos del Samurai Pen del siglo pasado. Yo te he puesto el ejemplo de Pol Pot con los Khmer Rojos en Camboya y muchas otras persecuciones. Es decir, la historia se sigue repitiendo. Bueno, y ya todo lo que conlleva, todo lo que la cultura judía. La historia se sigue repitiendo, por eso yo creo que las nuevas generaciones, tenemos la obligación o el deber de seguir recordando y conmemorando lo que ha pasado, ¿no? En recuerdo de todas esas víctimas, ¿no? De todas esas personas que fueron asesinadas por un concepto, por una idea de que eran inferiores. Los seres humanos somos iguales, todos, independientemente de que unos sean de una cultura, de otra, de una religión y otra. El ser humano es igual, ¿no? Y es lo que defendemos, tanto nosotros como la minoría étnica más grande de Europa, como otros colectivos o cultura. El ser igual y que haya justicia, ¿no? El día que no pasen estas cosas, el día de que se mire a las personas tal como son y se eliminen esos prejuicios, esos estereotipos que tiene la sociedad, el día que todos aportemos ese granito de arena para que la sociedad sea más justa y todos tengan las mismas oportunidades, ese día será un día que se celebre la igualdad, la justicia que tanto necesita la sociedad y todo, ¿no? Incluso nuestro país y el resto de Europa y del mundo. Pues muchísimas gracias, José Heredia. Hablaremos de otros temas a lo largo también de nuestro programa Ser Intercultural, para conocer más a fondo la comunidad gitana, porque como comentabas, hay un cartel o un estereotipo, o hay cosas que a lo mejor la gente dice o decimos sin tener en cuenta que a lo mejor, tal vez pueda ser ofensivo, pero que no se dice como ofensa. Por ejemplo, lo que tú comentabas, la venta ambulante aquí en Melilla, pues voy al puesto de la gitana que ahí tiene tal, y no lo estás diciendo con desprecio, sino que estás identificando a fulanita, menganita que tiene, y no lo dices con desprecio. Pues, yo te puedo decir, porque yo hice un proyecto de investigación y entrevisté a más de 20 o 25 gitanos y gitanas mayores entre 70 y 99 años. Pues yo le preguntaba, ¿alguna vez te has sentido diferente en Melilla por el hecho de ser gitano? Todos decían lo mismo, ¿no? Que nunca se han sentido diferentes en Melilla por el hecho de ser gitano, ni en el colegio, ni en el barrio, ni en el trabajo. Melilla es una excepción al resto de España y del mundo. Pero es verdad que esa gitana tiene su nombre. Uh-huh. Sí, es que no te quería decir nombre para que no se siente identificada, pero decir, voy a mirar un vestido en la Juani, la gitana. Por ejemplo, está mejor dicho, ¿no? Porque al final... Pero que yo decía que no te decía nombres para no nombrar a nadie aquí en el programa, pero que siempre decimos eso, o se utiliza mucha gente eso, a fulanita, o a Carmen, la gitana, o a Lola, claro, tal. Las cosas se perciben, ¿no? Cuando hace uno... Y por eso te digo que no creo que nadie lo diga como ofensa, sino... Las cosas se perciben, cuando las cosas se dicen con buen sentido, eso se capta, pero hay veces que se utiliza la palabra gitana u otros conceptos con el fin de peyorativo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hay que intentar, que esos conceptos, esas expresiones que intentan poner por debajo a una persona de otra, eliminarlas, ¿no? Aquí los gitanos en Melilla nos sentimos muy orgullosos y también lo tengo que decir, nos sentimos parte de la sociedad melillense y por mi experiencia, y creo que la de muchos, nunca nos hemos sentido diferentes por el hecho de ser gitanos. Y eso es una suerte que vivimos en Melilla, pero esto no ocurre en el resto de España. Uh-huh. Conozco muchos testimonios que por el hecho de ser gitanos iban a un supermercado, se ponen detrás de ellos. O van a un hotel y no le dan alojamiento. Pueden ser excepciones, pero ocurren. Y eso... ese es nuestro reto, esa es nuestra lucha, que
que algún día nos traten por igual que a todos. Exactamente, que no haya estigma. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos recordado la Gran Redada y el Samuradapién, dos fechas importantes que conmemoran dos agravios en distintos siglos, en distintos momentos sufridos por la comunidad gitana, simplemente por el hecho de ser gitanos. Desde aquí proclamamos la igualdad y defendemos la igualdad entre todos.